Bienvenido a dolorohombro.com. Somos el doctor Felipe Sichero y el doctor Julio Terán y le damos la más cordial bienvenida a este nuevo video. Y bueno, recordarles, Felipe, ¿qué tiene que hacer nuestra audiencia? Bueno, tienen que suscribirse a todas Las redes las sociales. redes sociales, a YouTube, a Instagram, a Facebook, darle likes a todos nuestros videos y a todas las publicaciones y ojalá compartirla con toda la gente que ustedes conozcan. Muy bien. Y bueno, para eso tenemos muchas ayudas que permiten aliviar el dolor. Primero tenemos las medidas físicas como el calor. A algunas personas también, otros pacientes les ayuda mucho el frío. Y eso va a depender de cada persona y también del tipo de lesión que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo un traumatismo, es decir, un golpe, lo más probable es que el frío me ayude en las primeras horas después de ese traumatismo. Pero si la patología es más crónica, por lo general el calor puede ayudarnos de mejor forma. ¿Qué opinas tú, Felipe? Sí, eso depende mucho de la patología que tenga el paciente, por eso es súper importante primero tener un buen diagnóstico. También a veces como consejo práctico, evitar todos los movimientos que sean por sobre la cabeza, tratar de no hacer mucha fuerza con el hombro que esté comprometido, tratar de no apoyarse tanto sobre ese hombro, sobre todo al momento de dormir, puede aliviar el dolor. Y también hay algunas medidas farmacológicas que a veces pueden ayudar, algunos antiinflamatorios, paracetamol, incluso algunos derivados de los opioides, pero eso es mejor que lo vean una vez que ya han consultado y no que lo hagan por su cuenta, digamos. Ojo con la automedicación, que puede ser muy peligroso. Todos los remedios pueden tener efectos adversos y los efectos adversos pueden ser muy serios, por eso hay que tener mucho cuidado y voy a insistir de nuevo en esto con la automedicación. Los efectos adversos pueden ser desde un rash cutáneo, o sea, tener manchas en la piel, picazón, prurito, y como hablábamos anteriormente, otro tipo de efectos pueden ser tan adversos que la gente puede terminar en la UTI. Hemos visto pacientes con úlceras, con hemorragia digestiva, Sí. hemos visto pacientes Con falla renal. con falla renal inclusive. Pueden terminar incluso hasta en diálisis, entonces es un complejo. tema muy complicado, no debieran hacerlo. A veces son remedios que son súper baratos y que están súper a la mano, pero traten de evitarlo, ojalá. Tenemos que tener mucho cuidado cuando recetamos los medicamentos, ver qué otras enfermedades tiene la persona, de partida la edad también es muy importante, y con todo eso tratamos de darle un mejor consejo a nuestros pacientes. Pero por lo general usamos una mezcla de analgésico y antiinflamatorio. Bueno, y esperamos que este video haya sido muy instructivo, que lo hayan encontrado entretenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y también en YouTube. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. Eso sería, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.